Cautivados por la palabra. Comenzamos una nueva sección de vídeos, ahora sobre el Evangelio más conocido de la Iglesia. Hemos trabajado sobre Marcos, Lucas, Hechos de los Apóstoles y ahora os invitamos a trabajar sobre el Evangelio según San Mateo. Comenzamos justamente el ciclo A, en el que la Iglesia va a leer todos los domingos el Evangelio según San Mateo. Las bienaventuranzas, los magos, esas parábolas tan preciosas de Mateo, la resurrección y las apariciones. Hay muchos textos muy conocidos, el Padre Nuestro, que los podremos trabajar en el Evangelio según San Mateo. Seguimos cautivados por el hablar de Dios. Queremos trabajar los textos para escuchar su palabra que nos llega al corazón y vivir con su luz. Bienvenidos. Intentamos hacer vida nuestro estudio para que así nuestra fe siga creciendo. Adelante. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y Ezara. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró al rey David. Entonces, animosos y animados, cautivados por la palabra, comenzamos una nueva etapa de nuestro recorrido para trabajar el Evangelio según San Mateo. Ya tenemos sobre todo Marcos y Lucas, también tenemos Apocalipsis, el Génesis, las novelas, pero ahora, siguiendo el curso, el año litúrgico, vamos a centrarnos en el Evangelio según San Mateo, el primero de ellos, aunque no el más antiguo. Ya sabéis, empezamos introduciendo que la tradición patrística, los santos padres y la Iglesia posterior, ha identificado cada evangelio con un símbolo tomados del Apocalipsis, que a su vez esos símbolos están tomados del profeta Ezequiel. Y la patrística, los padres, han identificado cada evangelio con un personaje, con un símbolo, dependiendo de cómo empieza el evangelio. O sea que son símbolos que nos dicen algo. León, acordaos, Venecia, si habéis estado, San Marcos, porque empieza en el desierto, el león, animal del desierto. El último león se mató del desierto de Judá, se mató a principios del siglo XX. Había leones en aquella zona. San Jerónimo los conoció, era una época en la que había leones. El hombre, San Mateo, porque comienza, el comienzo siempre, con la genealogía humana de Jesús. Hijo de David, hijo de Abraham. Mateo sería el que más subraya en el Evangelio, pero sobre todo sus comienzos son la genealogía humana de Jesús. En cambio el águila Juan, porque es el Evangelio espiritual, el águila que vuela, ¿verdad? Y también porque comienza con el prólogo, lo cual sería el origen divino de Jesús. La palabra estaba junto a Dios, era Dios y luego se hizo carne. Origen humano de Jesús, genealogía humana, genealogía divina de Jesús. Mateo, Juan. Y después Lucas el toro, acordaos, porque es el animal que se ofrece en el templo y Lucas comienza su evangelio con una entrada en el templo, Zacarías, y termina también con una estancia de los discípulos en el templo. Los evangelios sinópticos, estos tres, son los que se leen los domingos en misa y para no repetir tanto, pues hay tres ciclos, Mateo, Marcos, Lucas, cuando se acaba Mateo, Marcos, Lucas, ciclo A, ciclo B, ciclo C de la liturgia, en el orden en el que están en la Biblia, ciclo A, Mateo, ciclo B, Marcos, ciclo C, San Lucas. Aquí ya hemos trabajado Marcos,
para el ciclo B, hemos trabajado Lucas para el ciclo C, y este año, el año 2022, empezamos a leer a San Mateo en Adviento, antes de Navidad, con el ciclo A, y por eso hemos querido que se corresponda el trabajo sobre Mateo con el ciclo litúrgico. Queremos también que estos vídeos sean un servicio a la lectura litúrgica de la palabra de Dios. Y aquí hemos puesto un orden distinto, ¿por qué? Por cuestiones exegéticas y cuestiones sobre todo del arte, historia del arte. En muchas iglesias, con mosaicos o con vidrieras, se ponen en este orden para dejar en el centro a Mateo y a Juan, el hombre y el águila, porque es una forma de subrayar en el centro la doble dimensión de la encarnación del Verbo, del Hijo de Dios. Jesús es una cristología. Jesús tiene dos naturalezas, Jesús tiene dos filiaciones. Jesús es hombre, hijo de María, y Jesús es Dios, hijo del Padre. Entonces así en el centro está Jesús, simbolizado en su misterio por estos dos evangelios. Y luego también pues, puede ayudarnos la exégesis, diría que el evangelio más antiguo es San Marcos, pues hemos puesto el primero, y algunos dicen, esto no es seguro, pero algunos dicen que San Lucas se habría escrito el último y que tendría en cuenta el resto de los evangelios. Incluso Lucas también pues, habría conocido un poquito y habría retocado Juan, según algunas hipótesis. Entonces, primera introducción, una visión de conjunto del Evangelio de Marcos en conexión con los demás evangelios, en su situación litúrgica y también eso, en su situación de lo que aporta Mateo al misterio de la encarnación, al misterio de Jesús de Nazaret. Y ahora veamos un poquito cuál sería el origen del Evangelio. Mateo, después ya hablaremos de la época en que se compuso, pero Mateo, tal y como lo tenemos, 28 capítulos, según la hipótesis más aceptada, es una hipótesis, no es un dogma de fe, ni es algo segurísimo, pero es la hipótesis más sencilla que más cosas explica. Es la hipótesis de las dos fuentes, para entender la relación entre los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Esa hipótesis dice que Mateo y Lucas, al escribir sus evangelios, copiaron independientemente uno de otro, copiaron de Marcos y de otra fuente, una fuente de dichos de Jesús. Marcos estaba escrito antes e influyó en Mateo, y también la fuente, en alemán fuente se dice Quelle, entonces se habla de la fuente Q, que sería el conjunto de materiales que comparten Mateo y Lucas que no están en San Marcos. Y luego habría otra tercera fuente, para Lucas una, para Mateo otra, la fuente propia, elementos propios que solo están en ese evangelio, la fuente M, material tradicional de Mateo. En Lucas hablábamos de la fuente L, material propio de San Lucas. Bien, San Mateo ha tomado material, contenido de las tres fuentes, pero ¿cómo lo ha organizado? Pues el orden de los relatos lo ha tomado también de Marcos. Marcos no solo aporta al Evangelio de Mateo material, sobre todo narrativo, milagros, hechos, sino que también aporta el esquema general. Comienza todo con el bautismo de Jesús, después ministerio en Galilea, segunda parte subida a Jerusalén, pasión, muerte y resurrección. El esquema general de Mateo es similar, está copiado, sigue a Marcos. ¿Y cómo mete Mateo el otro material de la fuente Q y de M en este esquema de Marcos? San Lucas, ¿os acordáis? Lo hizo a través del doble inciso que explicábamos. Pues Mateo lo hace de una forma más sencilla. San Mateo, en los textos narrativos, en la vida de Jesús, compone 5 grandes discursos. Ya Marcos tenía un par de discursos pequeñitos, las parábolas, Marcos 4, y el discurso final, escatológico, Marcos 13. Pues Mateo compone 5 discursos de Jesús y ahí introduce muchos de los dichos de Jesús que están sobre todo en la fuente Q, en la fuente de los dichos de Jesús. Esos discursos insertados en el Evangelio los podemos repasar y os invitamos a que los identifiquéis en vuestras Biblias, porque sería un conocimiento muy importante de Mateo. Los capítulos 5 al 7, primero es el discurso del monte, el primer gran discurso de Jesús, después el capítulo 10, que es el capítulo del envío, el discurso apostólico. En el centro de los 5 quedaría el capítulo 13, el discurso en parábolas, que tiene las parábolas de Marcos y alguna más. Después tenemos
el discurso eclesiástico, discurso sobre la Iglesia, relaciones internas en la Iglesia, y después, al final del todo, como en Marcos, pero mucho más amplio, tenemos el discurso escatológico. Capítulos 24 y 25, algunos piensan capítulos también 23, 24 y 25. Ya hablaremos de eso, pero quedémonos capítulos 24 y 25. Entonces, en el esquema de Marcos, Mateo ha introducido esos capítulos para poder poner ahí todo el material discursivo de Jesús, dichos de Jesús. De hecho, Mateo 3 se corresponde con Marcos 1, predicación de Juan Bautista y bautismo de Jesús. Y a partir de ahí, eso, Galilea, subida a Jerusalén, Jerusalén, pasión de Jesús. Además de esto en el contenido del Evangelio, San Mateo ha hecho otra cosa para completar el esquema de Marcos, y es añadir al principio un prólogo y al final un epílogo. Prólogos significa lo que va delante del discurso, prólogos, y sirve para darnos las claves y entender luego el libro, el discurso. Efectivamente, Mateo capítulos 1 y 2, que no están en Marcos, son el Evangelio de la infancia de Jesús. También San Lucas tiene un Evangelio de la infancia distinto al de Mateo. En este Evangelio, que Mateo no toma de ninguna de estas dos fuentes, seguramente es material tradicional y luego redacción suya, San Mateo nos da las claves, ya desde Jesús niño, nos da las claves, prólogo, para comprender el resto del Evangelio. Lo trabajaremos también aquí en el próximo vídeo, Dios mediante. Y al final, San Marcos, capítulo 16, acababa con el sepulcro vacío, pero no tenía relatos de apariciones. Pues Mateo, como Lucas, sí introduce al final lo que podríamos llamar un epílogo, una recapitulación, aquello sin lo cual no se entiende todo el libro, todo el discurso, que son los relatos de las apariciones. No es que Marcos no conociera las apariciones y Mateo las invente, y ya sabéis que esto lo hemos trabajado también en Marcos. Las apariciones aparecen ya en textos más antiguos que los Evangelios, 1 Corintios 15, solo que Marcos, por razones que ya explicamos, prefiere no contar las apariciones. Ya si queréis ver el vídeo de Marcos, ahí está, ¿no? En cambio, Mateo y Lucas han querido incorporar al relato de Jesús, también como su última etapa, las apariciones, que además sirven de conclusión, de recapitulación, de epílogo de todo lo que ha sucedido anteriormente. Entonces nos quedamos con estas tres cosas, ¿verdad? Mateo frente a Marcos. Prólogo, Evangelio de la infancia, epílogo, apariciones, y en el centro los 5 discursos donde va introduciendo material de la fuente Q. Si tuviéramos que decir una cuarta cosita para introducir ya vuestro trabajo de visión de conjunto del Evangelio, los capítulos 1 al 11 son un poquito especiales. A partir del capítulo 12, Mateo sigue más fielmente el esquema de Marcos. En cambio, los capítulos 1 al 11, en este caso 3 al 11, sí, San Mateo es más independiente, se nota más su labor redaccional, se nota más su teología. De hecho, hablaremos luego en uno de los vídeos de este trozo, estos capítulos, como un mini evangelio de Mateo. Ya lo explicaremos, pero ya para que vayamos viéndolo, ¿no? Cómo Mateo, a partir del capítulo 12, sigue de forma más cercana a Marcos y, en cambio, antes se permite unas variantes, quiere poner más su aportación teológica y redaccional a los documentos, a los materiales que ha recibido de la tradición. Cuando se iba de allí, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y le siguió. Continuamos con algunas cuestiones introductorias sobre el Evangelio según San Mateo. En concreto, la cuestión del autor, la fecha y el lugar de composición. Ya tenemos que decir que, como en casi todos los Evangelios, pues tenemos muchas dudas, ¿no? Los Evangelios en general son textos anónimos,
no tienen firma, a diferencia de las cartas de Pablo, que sí la tienen. Pablo aparece como su autor. Hay una excepción que es Juan 21-24, donde se nos dice, en nombre de la comunidad, que el discípulo amado ha escrito el cuarto evangelio. Pero en los demás evangelios no se nos dice quién los ha escrito, son textos anónimos. Luego la tradición de la Iglesia, los primitivos códices, van a poner encima de cada evangelio, al comienzo del códice, van a poner evangelio según, y ya le ponen autores, según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y según San Juan. Pero en el texto del evangelio no aparece el autor en ninguno de los tres. Y se han atribuido esto a dos discípulos del Señor, Mateo y Juan, y a dos discípulos de discípulos, Lucas, que sería discípulo de Pablo, y Marcos, que sería, tiene relación con Pablo, pero también sobre todo, dice la tradición, discípulo de Pedro. Entonces Mateo y Juan serían los discípulos que estuvieron allí con Jesús. Esta atribución a Mateo, uno de los 12, del Evangelio, luego cuando uno lee el Evangelio, la impresión que da no es la de un testigo ocular, como sí la da un poquito más Juan, sino que más bien parece que es alguien que está contando algo desde fuera. Y de hecho hemos dicho antes, y parece claro, que Mateo utiliza las fuentes de Marcos y de Q y su comunidad para escribir su Evangelio, lo cual es raro en una persona que sea testigo ocular. Vamos, tampoco es imposible. La tradición nos dice que Mateo lo escribió Mateo, uno de los 12. El estudio del texto pone dificultades a esto, pero no es imposible. No lo sabemos seguro, pero es lo que la tradición nos ha dicho. O bien es un autor anónimo, o bien es Mateo, uno de los 12. Lo que sí sabemos, bueno, Mateo significa regalo de Yahvé, don de Yahvé, ¿verdad? Es un regalo, ciertamente Mateo es un regalo para nosotros. Y sí que sabemos de él un poquito, algunos textos parece que tienen relación con el autor del Evangelio, anónimo o Mateo. En 9.9 lo acabamos de leer, habla de la vocación de un publicano. Marcos y Lucas hablan de un tal Leví, y en cambio Mateo habla de un tal Mateo. Entonces, este es uno de los indicios que quieren verse, según la tradición, de que este Evangelio es el Evangelio según San Mateo, porque habría puesto ahí el relato de su propia vocación. ¿Cómo compaginar esto con Leví, Marcos y Lucas? Pues algunos dicen que Mateo podría tener dos nombres, como tenía Paulo, Saulo o muchos otros, ¿verdad? Entonces, Mateo, Leví, dos nombres hebreos de una misma persona. Podría ser. O también que un texto que se aplicaba a un discípulo, el autor de Mateo lo ha aplicado a sí mismo. Se aplicaba a Leví, lo ha aplicado a Mateo. Bien, algunos ven aquí una especie de firma, si este evangelio, o de razón o signo, para pensar, que lleva a pensar a la tradición de la Iglesia que este evangelio lo escribió San Mateo. Más claro, aunque menos explícito, está el final del discurso en parábolas, donde dice que un escriba es un judío experto en la ley, experto en la Biblia, un escriba que se convierte al reino es como el dueño de casa que sabe sacar cosas nuevas y antiguas. Entonces aquí, dicen algunos, estaría la firma del autor de Mateo, que sería un escriba anónimo o escriba Mateo. Sí parece que el autor de Mateo es alguien que pertenece a una escuela de escribas cristianos, expertos judíos en la palabra que se han convertido al cristianismo. De ahí, como veremos, la importancia de la continuidad entre Antiguo y Nuevo Testamento. Por ejemplo, las citas de cumplimiento. Esto sucedió para que se cumpliera, y parece que Mateo es una reflexión sobre el cumplimiento en la vida de Jesús de las Escrituras. Y eso es típico, rasgo típico, de un escriba judío que se ha convertido al cristianismo. Aquí tendríamos la firma. Otros ven también en este texto de la vocación de un escriba también una especie de firma del autor, porque un escriba que llama a Jesús maestro, después le llama Kyrios, Señor. Ya no es un mero maestro de Israel, sino que ahora es el Señor. Entonces, ese cambio sería el signo de la conversión de aquel escriba, que puede ser también el signo del autor del Evangelio, que sería un escriba cristiano. Bien, entonces sabemos, yo creo que podemos decir, que el autor de Mateo es un judío culto, escriba, que puede ser que fuera uno de los 12, según la tradición ha dicho. Pero si no fuera Mateo, pues cualquier otro autor anónimo de una comunidad judeo-cristiana que subraya la continuidad entre las Escrituras y Jesús de Nazaret. Esto en cuanto al autor. Después de leer el Evangelio, también cada uno podemos aportar nuestra opinión. Este Evangelio que acabamos de leer y profundizar es el de un testigo ocular, el de Mateo. Es bueno también que opinemos después de leer el texto. Fecha de composición. ¿Cuándo se escribió este Evangelio?
Pues tenemos que en algunos textos patrísticos de finales del siglo I ya citan a San Mateo, y no digamos a principios del siglo II, Ignacio de Antioquía. Entonces tuvo que escribirse antes del año 90, ¿verdad? Antes de esta fecha. Y luego, aunque esto es discutible, yo creo que sí, pero es discutible, algunos textos de San Mateo dan por supuesta la guerra del 70, como cuando dice que el dueño de la boda envía y la ciudad es destruida y quemada en la parábola, ¿verdad?, de los invitados a la boda que se excusan. Entonces, yo creo que Mateo da por supuesta la destrucción de Jerusalén. Entonces, habría que decir que San Mateo se escribió después de la destrucción de Jerusalén, año 70, y antes del año 90, es decir, en torno a los años 80 después de Cristo. Claro, si lo escribió Mateo, pues habría que adelantar un poco la fecha, porque para ese año, el 80, seguramente un discípulo de Jesús ya estaba muerto. Entonces, algunos autores, diríamos que se aferran un poco a que el autor es un apóstol, pues adelantan la fecha a los años 60, años 50, 60, lo cual no es imposible. Pero entonces habría que explicar esas referencias a la guerra del 70 que parecen en algunos casos claras. Entonces, la opinión más generalizada, la opinión que más comparten los estudiosos, es que Mateo se escribió en torno al año 80 después de Cristo, aunque algunos adelantan esa fecha a los años 50 y 60. Si fuera en torno al 80, tendríamos una cosa muy interesante, y es que justo en esa época, en una ciudad de Judea llamada Yabné o Yamnia, que es Yohanan ben Zakkai, un rabino que escapó de la guerra de Jerusalén, han fundado una escuela rabínica, y se está, después del desastre del 70, de Jerusalén destruida y su templo destruido por Tito, se está reconstruyendo la religión judía, pero por parte de los fariseos, por los rabinos. Comienza ahora el judaísmo rabínico. Las otras ramas del judaísmo están cayendo, los saduceos, los esenios que han muerto en Qumran, los celotas que están siendo destruidos por Roma porque han sido revolucionarios. Entonces, solo queda la rama farisea, y esta rama está reconstruyendo bajo sus claves la religión de Israel. Entonces, ¿Mateo qué dice? No, además de los fariseos quedan los judeocristianos. Entonces, Mateo sería, según esto, una reivindicación del judeocristianismo como el verdadero Israel, no Yamné, sino la comunidad cristiana, no el cuño fariseo, sino los cristianos. Hay un libro de Trilling, ya muy antiguo, que se llama así, El verdadero Israel, como diciendo que esa es la teología fundamental de San Mateo en su época. San Mateo se escribe, además hay mucha disputa con los fariseos, ¿verdad?, diciendo esto. El heredero del Antiguo Testamento, el heredero de las promesas, no es el judaísmo de tipo rabínico, sino el judaísmo de tipo cristiano, es el judeocristianismo. Después ya sabéis que se fueron separando completamente, ¿no? Entonces, esa fecha nos da un poquito también, explica muy bien el tema, el contenido y el mensaje de San Mateo. Y si la fecha no es segura, pues menos seguro, ni el autor, menos seguro aún es el lugar de composición. Aquí sí que no sabemos nada. Hay pequeñísimos indicios, pero bueno, la mayor parte de los autores dicen que fue en el área siríaca, en Siria, ¿no? Y entonces ahí estaría Antioquía de Siria, una gran iglesia que conocemos por San Pablo, acordar de los hechos que hemos trabajado, una iglesia mediadora, Bernabé, Pedro, muy petrina, también para Mateo Pedro es importante. Entonces es posible, hay indicios pequeños para pensar que se escribió en Antioquía, y no hay indicios para pensar en otros sitios. Algún autor se atreve a ir más cerca, dice que es posible que se escribiera en Cafarnaúm, o sea, en una pequeña comunidad en Tierra Santa, en Galilea, ¿no?, junto al lago. La mayor parte de los autores, sin tampoco tener pruebas concluyentes, hablan de Antioquía, de un cristianismo de cuño sirio, tiene que ser cerca de Palestina, claro, estamos hablando de judeocristianos. Entonces, sin ser definitivo, podemos quedarnos con que Cafarnaúm sería muy bonito, que fuera el lugar de escritura, pero los autores piensan más bien que habría sido escrito en la parte oriental del imperio, en Antioquía, la gran ciudad donde, acordaos, se empezó a llamar cristianos a los discípulos. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. Os aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una i ni una tilde de la ley hasta que todo suceda.
os invitamos en esta introducción a trabajar ahora el Evangelio en general con algunos ejemplos del estilo teológico y sobre todo estilo literario, narrativo del Evangelio según San Mateo, ir conociendo a este autor, ¿no? Ya hemos dicho algo de que Mateo es un judeo-cristiano que escribe en una comunidad judeocristiana. Y afirmar esto no solamente es decir los destinatarios, sino sus raíces. Escribe recibiendo datos, recibiendo tradiciones, que las pone por escrito, en una comunidad judeocristiana. Entonces, el origen y los destinatarios del Evangelio es una comunidad de judíos convertidos al cristianismo, a diferencia de Lucas, que sería destinado seguramente a paganos convertidos al cristianismo. Y algunos ejemplos que nos dicen esto fácilmente: la importancia de las citas de cumplimiento, a la que antes nos hemos referido. Da mucha importancia a que el Antiguo Testamento se cumple perfectamente en el Nuevo. Esto sobre todo aparece muy claro en el Evangelio de la infancia. Si queréis, buscad algunas preciosas y sencillas. Después también algo muy típico, porque el Evangelio podía parecer una biografía helenística, pero en cambio hay cosas que no aparecen en las biografías helenísticas. Por ejemplo, comenzar con una genealogía. Mateo. Esto es algo típico del Antiguo Testamento. Es algo típico, por ejemplo, del Pentateuco o de la historia cronista. Primer y segundo libro de las Crónicas, las genealogías para comenzar los relatos, ¿no? Y luego también la forma que tienen los discursos no son típicas, como en San Lucas, del mundo griego, sino típicas del mundo bíblico. Los discursos se parecen mucho pues, a Moisés en el Deuteronomio, son discursos de tipo ético, discursos de un profeta que en nombre de Dios dice lo que hay que hacer, la voluntad de Dios. Entonces, tres rasgos fundamentales del carácter judeocristiano del Evangelio según San Mateo, no solamente de su autor, sino de sus tradiciones y de sus destinatarios, ¿no? Después, hay muchos más, pero esto es como ejemplo. Un tema es en qué lengua se escribió San Mateo. Tradicionalmente se ha dicho que sería un texto escrito en hebreo, y aún se sigue dando esto por supuesto. Es verdad que Papías de Hierápolis dice que Mateo escribió las palabras de Jesús en hebreo y luego cada uno la tradujo como pudo. Y también parece que Eusebio de Cesarea, citando a Orígenes, también Ireneo, hablan de que Mateo habría escrito un texto en hebreo. Entonces la tradición primitiva de la Iglesia parece que apunta hacia un original hebreo. Cuando digo hebreo, puede ser hebreo o arameo, del Evangelio según San Mateo. Pero claro, leyendo el Evangelio no parece una traducción, sino que los rasgos estilísticos son del mundo griego. Mateo, tal y como lo tenemos, parece que ha sido escrito en griego. Se inspiró en un original, pudo haber un original hebreo, arameo, que después fue compuesto también en, no lo sabemos, pero el texto tal y como lo tenemos no parece una traducción, aunque no es imposible que también hubiera un texto para una comunidad. Algunos autores hablan de que Mateo es una comunidad bilingüe, o incluso multilingüe, ¿no? Lo cual era muy típico de la antigüedad. La gente hablaba griego en general, en Palestina, en Siria, pero también luego tenían su propia lengua. Los judíos hablaban hebreo, Pablo hablaba hebreo y hablaba griego. Entonces es también posible que Mateo sea fruto de una comunidad bilingüe o multilingüe, es posible, pero no tenemos datos para ir más allá. Parece claro que Mateo fue escrito íntegramente en griego y es hipotético un posible original, una versión en arameo también de este texto. No podemos decir mucho más. Después, le gusta mucho a Mateo, como rasgos estilísticos, ordenar las cosas en conjuntos, ¿verdad? Utilizando los números. Por ejemplo, el número 5, los 5 discursos, que es un número muy bíblico. Los 5 discursos de Mateo, como 5 son el libro de los Salmos, 5 rollos de las fiestas, 5 Megilot, o 5, el Pentateuco sobre todo, ¿no? Los 5 libros del Pentateuco. Entonces el número 5, importante para Mateo, también el 3. El 3 es un número muy importante, por ejemplo, en las tentaciones, cuando se anuncia la pasión, también en los milagros, hace 3 bloques de 3. Entonces a Mateo también le gusta organizar las cosas en bloques de 3, o también utiliza el número 7, por ejemplo, en el capítulo 23, los ayes, las quejas contra los fariseos y escribas son el número de 7, ¿no? Entonces, le gusta ir organizando las cosas por bloques numéricos, seguramente también como reglas mnemotécnicas, porque el Evangelio era leído, pero seguramente en público. Entonces, la gente tenía que ir pues, quedándose, repitiendo las cosas, pues quedándose con los textos, ¿no? Quedándose con los temas. Entonces, de ahí que San Mateo sea muy ordenado y le guste sus materiales ponerlos bien ordenados.
También es algo típico suyo de su estilo repetir cosas, repetir fórmulas. Después de cada discurso, por ejemplo, dice la misma fórmula. Cuando acabó Jesús estos discursos, le gusta repetir fórmulas. También dentro de esas repeticiones, algunas repeticiones sirven de inclusión. Inician un texto y acaban otro, como una especie de bocadillo, ¿verdad? Hay una inclusión preciosa de todo el Evangelio que todo el mundo acepta, y es que al principio del Evangelio, en el capítulo 1, dice que el Mesías será llamado el Hijo, será llamado Emmanuel, y en el capítulo 28 dice Jesús, yo estoy con vosotros, que es el significado de Emmanuel, Dios con nosotros. Es una gran inclusión de todo el Evangelio con el nombre de Emmanuel. O también las bienaventuranzas, la primera y la octava, la segunda parte dice lo mismo, porque de ellos es el reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa fórmula sirve para iniciar y completar y finalizar las bienaventuranzas, también para dar el tema de las bienaventuranzas. O la expresión la ley y los profetas aparece también en el capítulo 5 y en el capítulo 7 de San Mateo para incluir la sección central del discurso del monte. También San Mateo utiliza mucho, o veremos en Jerusalén también, el Salmo 118, como al principio de entrar en Jerusalén y al final también hay una doble cita, una inclusión de una cita del Salmo 118. Entonces, importante es el lenguaje muy judío, muy repetitivo, también por reglas mnemotécnicas. La Mishnah significa esto, ¿verdad?, de los judíos, repetir para aprender. Entonces Mateo nos repite muchas cosas, fórmulas que se nos van quedando oralmente en el corazón, ¿verdad? Vamos repitiéndolas. Luego un rasgo que llama la atención es, aunque es muy largo, es un evangelio larguísimo, 28 capítulos, la brevedad de sus relatos. Si comparáis un milagro, relato de milagro, de Mateo y de Marcos, Marcos es un evangelio más breve, 16 capítulos, y Mateo un evangelio más amplio. En cambio, un relato de milagro, el mismo, en Marcos suele ser mucho más largo que en San Mateo. El relato. O sea, San Mateo parece que en los textos que recibe de Marcos los resume. Quiere dejar lo mínimo. Con la estructura del milagro le es suficiente. Esto sucede en los relatos, no así en los dichos de Jesús. San Mateo no reduce los dichos de Jesús, las palabras de Jesús, pero sí que reduce al mínimo el contar los hechos, los relatos. De hecho, ya insisto, ¿no? Si Mateo está siguiendo a Marcos, se ve que resume a Marcos a la hora de contar milagros. Claro, también se ve que no tenía tampoco mucho espacio, ¿no? Si Mateo quería contar tantas cosas, tantos dichos de Jesús, y luego también como tendencia de estilo, ¿no?, la brevedad, ir al grano, ir a lo esencial. Y lo esencial no es tanto los detalles del relato, cuanto las palabras de Jesús insertas en el relato. Y por fin hay una dicotomía aquí en la que os invito a entrar y a opinar, en la que Mateo, ¿qué privilegia el primer evangelio? Mateo, ¿qué privilegia? Desde lo que estamos diciendo ahora mismo, ¿no? ¿El aspecto discursivo o el aspecto narrativo? ¿San Mateo es un conjunto de discursos con un esquema narrativo secundario o es una narración de la vida de Jesús que introduce discursos? Hay las dos cosas. Hay narraciones, Marcos, y hay discursos, introducido. Pero ¿qué prima en Mateo? Normalmente se ha subrayado que prima más el aspecto discursivo, los 5 grandes discursos, ¿no? El aspecto de mensaje, el contenido, las palabras de Jesús. En cambio, hoy los investigadores, los exegetas, subrayan más, no todos, pero gran parte de ellos, el aspecto narrativo de Mateo. De hecho, Mateo, ¿qué esquema siguió de sus fuentes? No siguió el esquema de Q, siguió el esquema de Marcos, donde introdujo Q. Siguió un esquema narrativo y lo amplió con el nacimiento. Es decir, San Mateo está contando la vida de una persona, desde el nacimiento, con todos sus hechos, hasta su resurrección. Y ahí, por supuesto, privilegia mucho los discursos, pero la narración. Entonces, os invito a esta pequeña reflexión de qué es más importante, los dichos de Jesús para Mateo. Son importantes las dos cosas, pero Mateo, ¿qué privilegia más? ¿Los dichos de Jesús con un aspecto narrativo secundario o la historia de Jesús y sus hechos con un aspecto discursivo que está ahí metido? Yo creo que ambas dimensiones son muy importantes, pero después de conocer el Evangelio, después de leer el Evangelio, ¿cuál es el aspecto que el evangelista quiere subrayar más para nosotros? ¿Nos transmite sobre todo el mensaje de Jesús? Y hay una cuestión teológica, ¿verdad? ¿O nos transmite sobre todo la vida de Jesús? Os invito a profundizarlo leyendo el texto mismo.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: «Convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado». Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres». Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Pasamos ahora a hablar de la estructura del Evangelio según San Mateo, o más que estructura, visión de conjunto, o si queréis, guía de lectura, bloques del Evangelio. Y aquí no se ponen muy de acuerdo los autores. Mateo estructura muy bien las unidades menores, los discursos, por ejemplo, pero en cambio luego una gran estructura no se pone de acuerdo casi nadie para ver cuál es la estructura de Mateo. Así que vamos a poneros algunos ejemplos y también para que, trabajándolo, conozcáis el Evangelio y también digáis pues, cuál es la estructura que os parece más adecuada al texto. Ya desde un tal Bacon, la estructura en 5 libros o privilegiando los 5 discursos. Entonces, como hay 5 discursos en Mateo, lo que propone Bacon es que Mateo es un conjunto de una sucesión de discurso-narración, discurso-narración, discurso-narración. Otros dicen al revés, no, es narración, discurso, da igual. Tendríamos la infancia y luego narración y discurso, narración, discurso, etc., hasta que tengamos al final la última narración, que es la pasión y la resurrección. Entonces sería una forma muy sencilla, porque individuando los discursos sabemos que antes, u otros dicen después, tenemos una narración que tiene que ver con los discursos. Es una forma muy interesante de conocer el texto. ¿Esto qué es? Esto es la sección narrativa que va después del discurso de tal. Es una forma bastante interesante, diríamos muy lógica, de comprender una visión de conjunto de Mateo. Es verdad que seguramente el Mateo no pretendía esto, pero es una forma, sin imponerle al texto, pero sí que nos ayuda a nosotros a hacernos, a situarnos frente al texto, ¿no? Os invito en conjunto a ir viendo los bloques de esta manera. Otros autores dicen que el modelo es más bien un modelo concéntrico, ¿no? La primera parte, la infancia, se correspondería con la muerte y resurrección, y después los discursos también se corresponderían. El capítulo 14 sería el centro de todo, otros dicen el 13, pero el 14 el centro. Y los discursos, dicen aquí en este modelo, que también se corresponden. El primer discurso, y esto yo creo que es verdad, el discurso del reino se corresponde con el último discurso. El discurso escatológico son los más largos y tratan el tema del comienzo del reino y el final del reino. El segundo discurso, el del envío, y el cuarto, el eclesiástico, los dos tienen que ver con la Iglesia. Entonces sí que se corresponden también. Y en el centro quedaría el discurso en parábolas del capítulo 13. Entonces, Mateo le gusta mucho situar las cosas de forma concéntrica, lo veremos en el discurso del monte, pero quizá para comprender todo el Evangelio, esto tan importante es el capítulo 14. Y otro modelo, que quizá es hoy el más recorrido y es el modelo narrativo. El modelo de Mateo sigue a Marcos, predicación en Galilea y predicación en Jerusalén, subida a Jerusalén. Tendría como 2 grandes bloques narrativos Mateo, siguiendo a Marcos. Lo tenemos aquí, ¿no? Sobre todo el que propone esto, Kingsbury, se fija mucho en 2 fórmulas que aparecen repetidas en 4, 17 y 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús, después de la confesión de fe de Pedro. Entonces tendríamos estos bloques, un gran prólogo, que no solamente se corresponde con la infancia, sino también con los inicios del ministerio público de Jesús, donde aparece quién es Jesús, Jesús Mesías. Después una gran primera parte, desde entonces, 4:17, comenzó Jesús, la primera parte en Galilea, que se corresponde con los capítulos 1 al 8 de Marcos. 16:21, desde entonces, desde que Pedro confiesa la fe, comienza la segunda parte del ministerio público de Jesús, que
y ya es camino de la pasión hacia Jerusalén. Galilea, Jerusalén, que se corresponde con los capítulos 8 al 16 de Marcos. Y después, bueno, pues la pasión, resurrección de Jesucristo, que se corresponde un poco en el prólogo. Es la más sencilla, tal vez. Luego ya la estructura dentro de estas secciones pues es más discutible, pero sería privilegiar el modelo de Marcos. Mateo seguiría más o menos en 2 bloques la predicación de Jesús tal y como propuso el evangelista Marcos. Y luego, por si esto era demasiado fácil, también os propongo trabajar otro tema que tenemos en cuenta aquí al ir presentando a Mateo, y es, bueno, el capítulo 1 y 2 hay que explicarlos por su cuenta porque son el evangelio de la infancia de Jesús. Los metamos como prólogos, pero esos van por su cuenta. Y luego sí es igual que los capítulos 26 y 28, pasión, muerte y resurrección. Pero entre medias, ¿qué tenemos? Pues ahí tenemos un modelo, aquí tendríamos otro modelo que nos dice, es un poquito más, es que a partir del capítulo 12, San Mateo sigue más de cerca a San Marcos. Es decir, en los capítulos 3 al 11, aunque San Mateo utiliza el esquema general de Marcos al comienzo, pero hay mucha mayor labor redaccional. San Mateo introduce temas más propios de él y una estructura más propia de él. De hecho, después un día estudiaremos esto, yo le llamaría esto un mini-evangelio. Las claves del evangelio que San Mateo aporta. Y ya a partir del capítulo 12 podemos releer Marcos bajo estas claves que Mateo nos ha dado. Entonces yo creo que también podríamos trabajar el texto desde estas dos, ¿no? Desde esta cesura, desde esta ruptura en el capítulo del 11 al 12. 3:11, lo explicaremos después. El mini-evangelio, evangelio completo prácticamente de Jesús, y capítulos 12 al 25, pues ya otros actos y otros dichos de Jesús que completan el evangelio tal y como pone San Marcos. Bien, son no para aprender nada y estudiarse nada, pero distintas propuestas que son una ayuda para comprender el evangelio según San Mateo. Lo bonito es que esto lo tengamos como ayuda y después veamos, cuando hemos leído el evangelio, pues efectivamente me convence más, me ayuda más a entender el evangelio, por ejemplo, esta estructura, que es muy sencilla, o me ayuda más esta estructura y me parece que responde mejor a lo que Mateo pretendía, o a mí me ayuda más, diríamos, cada uno va viendo. La cuestión es que dividamos en bloques el evangelio para ir comprendiendo las claves del evangelio según San Mateo. Motivados por la palabra, cautivados por la palabra. Tenemos sed de oír la voz de Dios y por eso pues empezamos con ánimo firme, alegre, a trabajar el Evangelio según San Mateo. Seguramente ya nos suenan muchas cosas, conocemos muchas cosas. Ese es un peligro para el estudio de la palabra. Como me suena, como... No, leámoslo con novedad, dejándonos sorprender por el misterio de la palabra, que siempre es mucho más de aquello que ya sabemos. Dios siempre nos desborda, la palabra siempre nos desborda, siempre es novedosa para nuestras vidas. Buen trabajo, ánimo y que sigamos siempre con profunda motivación por la palabra. ¡Feliz semana!